Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo una producción bastante original, eso creo, ya que en YouTube no vi este video por ningún lado. Como lo ven, es la historia de Saint Seiya. Este video no es del todo mío, ya que la mayoría de la información la saqué de un blog, dejaré el link en la descripción. Bueno, sin más dilación, vamos con el video. Por el año de 1986 comienza a publicarse en Japón el manga de Saint Seiya en el primer número de la Shonen Ace, una popular revista de la editorial Shueisha, de la cual salieron muchas de las más famosas series que luego se convirtieron en anime, entre estas Dragon Ball. Su autor, Masami Kurumada, era ya un viejo frecuentador de esta revista, pues había debutado años atrás con Sukeban Arash, y también es conocido como el creador de Silent Night Show, Rin Nikakero, y Beta X. Sin embargo, Saint Seiya se convirtió en su creación más grande y popular. El manga se dividía en 28 tomos, que fueron publicados de 1986 a 1991, en donde se finalizó abruptamente la historia por diferencias entre la revista y Kurumada. El manga se divide en tres partes. 1. Saga del Santuario, volúmenes 1 a 13. Empieza cuando Seiya consigue la armadura de Pegaso en el Santuario de Atena, tras lo cual los Caballeros de Bronce pelean entre sí en el Torneo Galáctico para pasar a enfrentarse a sus teóricos superiores, los Caballeros de Plata, y finalizar con una épica batalla contra los 12 caballeros más poderosos de la Orden, los Caballeros de Oro, en solo 12 horas para salvar la vida de Atena, quien yace con el corazón atravesado por una flecha de oro. Interludio, Kori no Kuni no Natasha, volumen 13. Natasha del País del Hielo. Esta historia es exclusiva del manga, fue sustituida por la saga de Asgard en el anime. Narra el encuentro entre Yoga y los Guerreros Azules. 2. Saga de Poseidón, volúmenes 14 a 18. Esta corta saga les enfrenta a Poseidón, reencarnado en Julián Solo, y sus generales marinos, para salvar a Atenea, la cual se ha ofrecido como sacrificio para retrasar la inundación total del mundo que Poseidón pretende. 3. Saga de Hades, volúmenes 19 a 28. Aunque heridos gravemente después de acabar con Poseidón, los Caballeros de Bronce no podrán descansar, pues el enemigo más viejo y mortal de Atena está despertando después de 243 años. Ahora deberán enfrentar a su mayor desafío, Hades, el dios de la muerte y sus 108 espectros. A pesar de su finalización en 1991, se había vuelto considerablemente popular en Japón, por lo que fue creada una secuela o spin-off exclusiva del anime llamada Saint Seiya Omega, de la que por cierto no hablaré en este video porque creo que todo el mundo se sabe la historia. Debido a su éxito en el manga, era casi seguro de que se haría una adaptación al anime. La adaptación al anime del manga de Saint Seiya ocurrió en el mismo año de 1986, su creador, Masami Kurumada, consigue que las compañías Bandai y Toei Animation se embarquen en su realización. Saint Seiya fue en sí, el primer manga creado por Kurumada que fue hecho anime, por lo que estaba muy entusiasmado con el proyecto. El diseño de arte para la versión animada corrió a cargo de Shingo Araki, y a su vez la música fue dirigida por Seiji Yokohama. De esta manera, el 11 de octubre de 1986 se emite el primer episodio de la serie de televisión y resultó ser un gran éxito, por lo que se prolongaría durante 3 años más, hasta alcanzar la cifra de 114 capítulos y 4 películas, no ovas como muchos creen, producidas entre las mismas fechas. En total, se adaptaron los primeros 18 tomos del manga de Saint Seiya, quedando únicamente inédita la saga de Hades en anime. Esta serie se convirtió en otra franquicia muy redituable para Bandai, que sacó juguetes de los diferentes santos de la serie animada que también se constituyeron en un gran éxito y contribuyeron a engordar el bolsillo de la compañía. Cuando Kurumada hizo esta serie, se llamaba Saint Seiya, en honor al personaje principal y a su favorito, Pegasus Seiya. Saint Seiya, el anime, se constituyó en un gran éxito allá en Japón al igual que el manga. Si bien llamó la atención de los hombres principalmente debido a sus titánicas batallas entre caballeros, sin duda fue el hecho de que los protagonistas fuesen bisonen lo que le ayudó en gran parte a tener ese éxito, pues debido a ello, la serie no solo logró atraer a los hombres, sino también a las mujeres, aunque aún así, este tipo de animes allá en Japón son mucho más populares entre las mujeres que entre los mismos hombres.
Saint Seiya fue uno de los primeros animes en combinar este tipo de género, Bisonen, con el Sentai, equipo de superhéroes, ya que en vez de ser un solo protagonista, eran 5, por lo que aun si a alguien no le agradase Seiya, podría simpatizar con cualquiera de los otros santos, por lo que cada quien podría escoger un personaje con el que se identificase mejor, lo cual también fue una inteligente táctica para atraer a más gente. Ciertamente hay muchas diferencias entre la versión manga y el anime de Saint Seiya, en realidad siempre hay diferencias entre la original y la adaptación de cualquier anime, esto en gran parte se debió a que su popularidad era considerablemente alta y que los juguetes de los personajes habían tenido un gran éxito, que Bandai y Toei decidieron crear más personajes de relleno los cuales realmente nunca aparecieron en el manga y fueron creados obviamente para hacer más juguetes y venderlos. Ahí tenemos que se crearon muchos más caballeros de plata de los que habían aparecido en el manga, se crearon los caballeros de acero, o que el interludio que hubo en el manga entre la saga del santuario y la de Poseidón, Kori no Kuni no Natasha, haya sido cambiado en el anime por una nueva saga llamada Asgard donde Atena y sus caballeros deben enfrentarse a los dioses guerreros y a Hilda, representante de Odín que desean conquistar al santuario y al mundo. Se basaron para crearla en la mitología escandinava, debido a que Kurumada realmente no tuvo que ver con ella, tiene un ritmo distinto de cualquiera de las demás que no agradó a mucha gente y es por ello que es la parte menos popular de Saint Seiya. Cuando el manga fue pasado al anime, en Japón conservó su nombre, pero cuando fue transmitido en otros países, principalmente los de habla hispana, a principios de los 90, para no confundirlos con los santos de la religión católica, le cambiaron el nombre a los Caballeros del Zodíaco. Por 1991 aproximadamente Saint Seiya llegó a los estudios de doblajes europeos, realizándose el cambio de nombre primero en Francia, a Les Chevaliers du Zodiaque, luego en España como Los Caballeros del Zodíaco. Ahí fueron los primeros doblajes europeos. Al igual que en Japón, cuando la serie fue transmitida fue un gran éxito en esos países. Debido a ello se le ordenó a los estudios de Intertrade México el doblaje de la serie bajo el nombre de Los Caballeros del Zodíaco para ofertar a las televisoras de todos los países de Latinoamérica, donde también se convirtió en un gran fenómeno a principios de los 90. La inspiración principal de Kurumada al crear esta serie fue el grupo de meteoros de Leo, un grupo de meteoros que se encuentra alrededor de la constelación de Leo, así como la mitología grecolatina en donde se llamaba santos a los que protegían a dioses/diosas. En un principio pensó en hacer a Leo como la constelación del santo principal, pero finalmente se decidió por Pegaso ya que significaba que podría volar en el cielo y la idea original de los meteoros de Leo pasaron a ser el ataque principal del protagonista, los meteoros de Pegaso. El nombre del personaje principal salió de un libro de objetos sagrados, y así fue como se llamó Pegasus Seiya a quien, junto con los demás protagonistas decidió hacer un santo de bronce. Sin embargo, a pesar de que era el santo favorito de su creador, debido a que siempre se lleva el crédito y siempre es el que resulta premiado, es el más odiado por todo mundo. Quizás fue por eso que se decidió matarlo en Hades, para que tuviese un final heroico, aunque muchos han aplaudido esta decisión. En cuanto a los demás protagonistas se refiere, para el apacible Andrómeda Shun y su arma, las cadenas, la inspiración provino de la misma constelación de Andrómeda. Para el tranquilo y maduro Shiryu, escogió la constelación del dragón y se inspiró en su famoso escudo en la vieja historia china de la lanza y el escudo, su verdadero significado es la contradicción. Para Yoga fue un poco diferente, lo de su madre se basó en la historia que escuchó acerca de un ninja y los glaciares fueron la inspiración para la pared de hielo eterno, escogió el cisne como la constelación de este santo. Para el más fuerte de los santos de bronce escogió a Ikki como el ave inmortal, el fénix, como un fuerte contraste con Shun a quien hizo su hermano. Escogió a Atena como la diosa principal a la cual los santos deberían proteger debido a que representaba la justicia y la sabiduría, y porque era la diosa que en la mitología grecolatina se preocupó más por los hombres. Sin embargo, la débil y dependiente Atena de Saint Seiya realmente tiene poco, o quizás nada, de parecido con la fuerte y orgullosa Atena de la mitología. Tan solo lean la Ilíada o la Odisea para que conozcan el gran contraste que hay, la cual realmente nunca dependió de sus hombres para que la protegiesen, era mucho más valiente e impetuosa ya que no temía el medirse en combate contra los otros dioses del Olimpo, y no odiaba usar las armas. En las leyendas homéricas en varias ocasiones ella usó armas o se las proporcionó a sus protegidos. Es más, en las leyendas se hace notar que en ocasiones a ella le gustaba provocar los combates, como el de Aquiles contra Héctor en la Ilíada.
En Saint Seiya le bajaron el tono seguramente para que no ensombreciera al personaje principal, eso la hizo sin embargo, uno de los personajes más odiados ya que realmente a nadie le agradó el que los caballeros siempre tuviesen que sudar la gota gorda para salvarla de un enemigo solamente porque ella no sabía defenderse por sí misma. Durante el tiempo en que el manga y el anime estuvieron vigentes, aprovechando la gran popularidad de estos, Toei realizó 4 películas que se estrenaron en los cines japoneses. La ardiente batalla de los dioses en 1987, que tomó algunos aspectos de la saga que tiene lugar en el manga dedicada a Yoga en la cual se encuentra en Asgard, y dio nacimiento luego a la idea de hacer la saga de Asgard, Elis la diosa de la guerra, la leyenda de la juventud escarlata en 1988 y los guerreros de la sagrada batalla final en 1989, aunque realmente nunca han sido tan populares como el manga o el anime. Esto sucede porque, aparte de que Masami Kurumada no tuvo nada que ver con ellas, realmente no son gran cosa. La historia y la trama son prácticamente idénticas en todas ellas, si bien el manga y anime también son repetitivos, al menos lo disimulan mucho mejor. Athena es raptada, muerta, atrapada o cualquier variante o combinación de ellas, los caballeros entran en acción y luchan contra los caballeros del villano de turno, después de la batalla la mayoría de los caballeros quedan medio muertos, por lo que Seiya se pone la armadura dorada de Sagitario, dispara una flecha y el enemigo principal cae muerto. La historia de cada una de esas películas realmente no pasa de ser una excusa para que los caballeros luchen. Hades, el capítulo final. Sin embargo, en la adaptación del anime de Saint Seiya quedó inédito un capítulo del manga, Hades, para muchos, la última, mejor y más larga de todas las sagas de Saint Seiya, narra los combates contra Hades y sus espectros. Esta saga jamás fue animada por problemas entre Toei y Kurumada. Para cuando comenzó la segunda temporada del anime de Saint Seiya, Saga de Asgard, las ventas de los juguetes bajaron enormemente no porque la serie perdiese popularidad, sino porque los fans japoneses no podían comprar todos los juguetes de Saint Seiya que salían, no eran millonarios después de todo, por lo que Bandai se retiró de la serie por considerarla no redituable. Eso produjo que Toei se viera forzada a darle un fin a Saint Seiya, terminó el anime con Poseidón y obligó a Kurumada a terminar abruptamente con Hades el manga también y terminar con Saint Seiya de una buena vez para comenzar con otros proyectos dejando de esa forma colgados a muchos fans alrededor del mundo que querían ver a Hades en anime. Kurumada tenía otros proyectos en mente para Saint Seiya, pero catalogó a la decisión de Toei y Shueisha como una falta de lealtad de parte de las empresas y cortó lazos empresariales con ellos. Pero recientemente ha firmado contrato nuevamente con Shueisha, lo cual hizo que, el 9 de noviembre de 2002, fuese animada la saga de Hades, en un conjunto de 31 OVAs, las cuales fueron excelentemente recibidas por los fans que ansiaban esta saga. El manga de Hades es el más codiciado de Saint Seiya, y es muy difícil de conseguir, fue editado en muy pocos idiomas, aunque esas versiones actualmente están fuera de impresión y son casi imposibles de conseguir. Tenkaichen, la historia nunca contada. Pero aún falta más, aunque el manga termina con la derrota de Hades, la intención de Masami Kurumada no era esa, él tenía en mente otro capítulo, llamado Tenkaichen, capítulo del cielo, donde los santos de bronce, incluyendo Seiya que seguramente iba a revivir, y Athena se enfrentarían a Zeus y los otros dioses del Olimpo. Sin embargo, Shueisha no le permitió realizarlo, ya que quería que creara otra historia de éxito antes de dejarle continuar con Saint Seiya. Pero Kurumada no renunció al Tenkaichen y esperaría tener la oportunidad de realizarlo en un futuro cercano. Sin embargo, dado a todo lo dicho anteriormente, Tenkaichen hasta donde se no fue ilustrada en manga, pero fue hecha una película de Saint Seiya que resume la saga que Kurumada tenía en mente, llamada Saint Seiya, Tenkaichen Overture, pero en vez de enfrentarse a Zeus y a otros dioses del Olimpo, se enfrentan a Artemisa y Apolo. Esta saga fue el último indicio de la aparición de Seiya en el anime, ya que le dan un radical final a su historia. Pero la historia de los santos de Athena no termina ahí. Después de empezar a emitir la saga de Hades en el anime, Kurumada decidió hacer un spin-off, pero esta vez, los protagonistas serían los Caballeros Dorados, llamado Saint Seiya Episodio G, G de Gold para aclarar. El episodio G es la historia de los 12 Caballeros de Oro. La época será anterior a la historia de Seiya. En esta trama Kurumada desea contar cómo los 12 Caballeros de Oro consiguieron sus armaduras y sus puestos a ser Caballeros de Oro y por qué fue así.
También quiere profundizar sobre cada personaje de Oro, cosa que no pudo hacer en la historia original, contar cómo se conocieron, la amistad que hubo entre ellos, los conflictos e incluso las peleas que disputaron. El propio Kurumada comentó que imaginar la historia de los Caballeros de Oro le emociona y le motiva cada vez más a escribir la historia. ¿Recuerdan el primer episodio cuando Seiya viste la armadura de Pegaso? Será una historia parecida, pero en lugar de ser solo un capítulo de la serie, será mucho más largo. Los Santos de Oro para Kurumada significaban algo más que los rivales de Seiya. Al principio tuvo la idea de hacerles a ellos los protagonistas de la historia, pero más tarde se le ocurrió convertirles en rivales, hacer de ellos los enemigos que son superiores a los protagonistas, no solo en el sentido de su poder, sino también en carisma como personajes. Para Kurumada los Caballeros de Oro fueron los otros protagonistas de la historia de Saint Seiya. De hecho, algunos de estos personajes tienen un apoyo por parte de los aficionados superiores a los 5 protagonistas, los Caballeros de Bronce. Uno de los motivos es porque ellos son caballeros de los 12 signos del zodíaco que todos conocemos, y vemos reflejado nuestro signo junto al personaje en la serie. Las ideas y deseos de Kurumada sobre esta nueva obra no acaban aquí. Tienen en mente escribir algo sobre la guerra sagrada que hubo 243 años antes a la época de Seiya y lo que sentían los supervivientes, como algunos conocen, Shion, antiguo patriarca del santuario, caballero de Aries, y maestro de Mu, y Doko, maestro de Shiryu y caballero de Oro de Libra, son los únicos que sobrevivieron a esta guerra, los únicos que vivieron en esa época y tuvieron el coraje para llegar a conocer a los caballeros de Oro que perecieron en la guerra. También está dispuesto a desvelar algunos secretos y misterios que se quedaron a medias, y otras historias que tantos aficionados queremos saber, como el por qué Saga intentó matar a Athena. Podemos suponer que tal vez algún otro dios estaba detrás de esto, y que la guerra entre los dioses ya había comenzado antes de que Seiya y sus compañeros se hiciesen caballeros de bronce, pero habrá más historias que contar, sobre los hermanos Ayoria y Aioros, por qué Máscara de Muerte se convirtió en un santo de oro a pesar de su maldad, o cómo Shaka llegó a abrir su mente, etc. Actualmente la serie Saint Seiya está volviendo a tomar vida, empezando por la edición del DVD Box, la reedición en Japón de los tomos, el comienzo del capítulo de Hades. Todo esto ha sido bien recibido por el público. El propio Kurumada se sorprende de la nueva acogida, tratándose de una serie que acabó hace ya más de 10 años. Al mismo tiempo sentía que la época pide la vuelta de Seiya. Respecto al lugar, está muy contento de verlo publicado en una revista nueva y con pasión, de poder encontrarse con los editores de Red, llenos de pasión por hacer la revista, y de haber podido encontrarse con un joven talento como es Megumi Okada. Si hubiese faltado alguna de estas 3 condiciones, sería imposible la realización de este episodio G. Luego fue hecho un aún más impactante manga llamado Next Dimension. Next Dimension narra lo que pasó después de la saga de Hades, Seiya en silla de ruedas, Shun y Athena en camino al Olimpo, etc., y también narra lo que pasó en la Guerra Santa pasada 243 años atrás contra Hades, en la que Hades y el antiguo caballero de Pegaso eran amigos, y en la cual solo sobrevivieron Doko y Shion, es decir, esta es una continuación y también una precuela, 2 historias en una. Ahora también hay otra historia alterna que se llama Lost Canvas, es de diferente dibujante, Shiori Teshiroji, pero la supervisa Kurumada y aparte esta serie la anima TMS y no la Toei. Toei fue la que animó Saint Seiya clásico. Bueno, esta serie también narra lo que pasó en la Guerra Santa pasada, 243 años atrás también, y a comparación de Next Dimension esta ya lleva obras animadas. Lost Canvas ha tenido tanto éxito que Comarex, prácticamente Televisión Azteca, compró los derechos de la serie para doblarla y transmitirla en televisión en todo Latinoamérica y vender las obras. De hecho en España ya hicieron lo mismo. Nota. Se supone que en Next Dimension Kurumada, aparte de narrar lo que pasó después de la saga de Hades, narraría la Guerra Santa pasada desde la perspectiva de Shion y Doko, mientras que Shiori, Lost Canvas, narraría la Guerra Santa pasada solamente y desde la perspectiva de la antigua reencarnación de Pegaso, Tenma, la de Athena, Sasa, y la de Hades, Alon. O sea, se supone que las 2 historias iban a ser congruentes entre sí, pero Kurumada se tardaba mucho en sacar nuevos capítulos de Next Dimension, y pues como Shiori sacaba capítulos semanalmente ambas historias, aunque narren la Guerra Santa pasada, se fueron distanciando y solo mantuvieron algunas similitudes, pero como ambas historias son Saint Seiya, toma la que gustes, ya que aunque Next Dimension sea la oficial y la verdadera continuación y aunque Lost Canvas sea un spin-off, de todos modos mucha gente prefiere Lost Canvas.
Ok, este video me quedó bastante cansino, y no hablaré de Saint Seiya Omega, ni de Saint Sho, porque simplemente no es interesante hablar de ellas. Bueno. Comenten, denle like y hasta pronto, se despide el Halconegro, chao.